El 18 de noviembre de 2015 se producía el estreno de la séptima parte de una de las sagas más importantes de la historia del cine, de una saga que había sufrido cambios con la adquisición de esta por parte de Disney y la noticia de que George Lucas no formaría parte del proyecto, más allá de ser un consultor creativo. Un nuevo proyecto aparecía abriendo la línea argumental cerrada por la sexta entrega de la saga, El Retorno del Jedi, incorporando nuevos personajes, nuevos enemigos y viejos héroes. ¿Conseguiría este film estar a la altura de la grandeza que en su día fue Star Wars? ¿Conseguiría esta nueva película emocionar al espectador como hizo en su día el proyecto de George Lucas? ¿Conseguiría esta cinta rendir homenaje a los viejos héroes? ¿Conseguiría este film ofrecer una trama a la altura del gran universo de Star Wars? ¿La ausencia de George Lucas perjudicaría al film? Todas las respuestas están resueltas en esta crítica. El argumento reabre la trama perfectamente cerrada por la sexta entrega de la saga El Retorno del Jedi, ubicándose la acción 30 años después de los acontecimientos narrados en El Retorno del Jedi. La película comienza explicando que Luke Skywalker ha desaparecido y que está siendo buscado tanto por la Nueva República como por la Primera Orden, una nueva organización que ha surgido de las cenizas del Imperio Galáctico. Ambas luchan por encontrar al Jedi en una pugna donde, una vez más, la galaxia estará en peligro. Un argumento que en un principio podría parecer interesante se va desinflando a medida que avanza la cinta por varios motivos. En primer lugar, los acontecimientos que suceden a lo largo del film suceden con mucho frenetismo. Apenas hay tiempo para exponer un acontecimiento o situación en pantalla cuando ya está sucediendo otra situación totalmente dispar. Por culpa de este ritmo tan frenético, se omite mucha información vital para el desarrollo de la cinta. Por ejemplo, no se explicará absolutamente nada sobre la Nueva República o la Primera Orden, ni siquiera se realizará, aunque sea una ligera conceptualización, lo cual es muy grave. Obviamente, no pretendo que en la primera película de esta nueva trilogía me expliquen absolutamente con detalle toda la historia y evolución de la Nueva República o la Primera Orden, pero es muy grave que ni siquiera se expliquen los aspectos más básicos y elementales para tener, aunque sea, una mínima conceptualización de estas organizaciones. Esto produce que no se sepan aspectos tan básicos como, por ejemplo, cómo surgen estas organizaciones y cuál es el motivo de la situación en la que se encuentran al comenzar la película. Por ejemplo, nunca se explica por qué ni cómo la Primera Orden dispone de recursos tan amplios para poder sufragar un ejército tan poderoso y armas de destrucción masiva tan potentes, cuando el Imperio Galáctico había sido totalmente destruido en la sexta entrega de la saga. Y esto no solo sucede con estas organizaciones, esta desinformación es generalizada, sucediendo con múltiples situaciones y personajes. Estos graves problemas del argumento son culpa directa y exclusiva de un guión nefasto para la entidad de lo que se supone que representa el nombre de Star Wars o el dinero invertido en este proyecto. Los guionistas, entre los que se encuentra el propio director, J.J. Abrams, no solo realizan una trama tan frenética que no hay tiempo para que maduren las situaciones que suceden a lo largo del film, no solo omiten múltiples conceptos, ideas o informaciones, sino que además hay errores de continuidad y múltiples situaciones incoherentes, absurdas y ridículas. Cito un spoiler. Encima, el tratamiento de ciertos personajes que han sido no solo iconos de la propia saga de Star Wars, sino iconos de la historia del cine, ha sido un trato totalmente lamentable y vergonzoso. Cito un spoiler. Y por si todo esto no fuera suficiente, encima las pocas ideas que se exponen con claridad en el film, los pocos conceptos que están claramente definidos, son un reciclado directo de la entrega original de Star Wars. Cito un spoiler. Con lo cual el guión peca de poco trabajo, poca originalidad y poco respeto a la saga. Las escenas de acción a lo largo de la película están bien repartidas, de tal manera que no se sobresatura la cinta solo con acción, lo cual me parece correcto, ya que así hay espacio para dedicarlo al desarrollo de los personajes y de la trama, aunque por desgracia, este espacio no se aprovecha bien para desarrollar la trama adecuadamente, tal y como he explicado anteriormente. Los problemas de las escenas de acción son principalmente dos. Primero, en ocasiones no se aprecian lo bien que deberían, debido a que la cámara se mueve en exceso, situación que suele ocurrir en los combates aéreos, donde lo que predomina es la confusión.
Son escenas que visualmente representan mucho colorido y explosiones en un intento de ser visualmente atractivas, pero representan un excesivo dinamismo que da como resultado movimientos drásticos, erráticos y repentinos de cámara que lo que generan es caos. Son escenas que intentan retransmitir espectacularidad y épica con múltiples giros de cámara y movimientos bruscos, pero lo que consiguen realmente es una escena caótica y confusa, donde por desgracia no se puede apreciar en toda su magnitud los combates espaciales como sí podía hacerse en otras entregas de la saga. Segundo, escenas donde se utilizan planos lejanos o captan la acción en momentos inoportunos, al haber obstáculos que impiden apreciar con claridad lo que sucede. Esto ocurre en las escenas donde hay combates de sables láser. Por ejemplo, hay una escena donde están combatiendo dos rivales en un bosque, y el director, en vez de optar por hacer un plano corto o medio, decide rodar la escena con un plano alejado, y encima viendo árboles de por medio, con lo cual esta escena no se aprecia bien, porque en primer lugar la escena es grabada desde la lejanía, y en segundo lugar, la presencia de elementos físicos como los árboles dificultan una visualización perfecta y clara, produciendo que una escena que supuestamente debía ser épica y emocionante se transforme en una escena carente de emoción al no poder apreciar con detalle el transcurso del combate. La cámara podría haber sido mejor, ya que aunque las escenas que no son de acción se ruedan con claridad, no es así en las de acción, donde ya sea por movimientos bruscos de cámara o porque se optan por planos totalmente desacertados, la acción no se aprecia en toda la magnitud que se debería. Y esto es culpa directa de JJ Abrams, al ser el que decide los planos que se deben utilizar para grabar las escenas. Los efectos especiales son mejorables y me sorprendió negativamente que tratándose de una cinta como Star Wars y del alto presupuesto con el que contaba, hubiera varias escenas donde se podía apreciar a la perfección el uso de cromas o el uso de CGI, al resultar totalmente irreal, artificial y poco trabajado. Y esto es grave, no solo por la entidad de la saga a la que representa y el alto presupuesto del que disponía la cinta, sino porque uno de los reclamos de este film era que volverían a un método más artesanal para elaborar la película, y eso no es verdad. En esta película hay varias escenas que se podrían haber realizado a la perfección sin el CGI, y donde este sobra por completo. Cito un spoiler. Es el caso de algunos alienígenas, donde en vez de utilizar un disfraz, se opta por usar un CGI muy poco trabajado que tiene un aspecto desfasado, como si fuese un CGI realizado hace 10 años, lo cual es muy grave. Entre las actuaciones del elenco de actores y actrices destacan con luz propia Daisy Ridley y John Boyega, las nuevas incorporaciones de la saga, siendo sus papeles lo mejor de la película sin lugar a dudas, sobre todo en el caso de Daisy Ridley, que aporta mucha personalidad, carácter y carisma a su personaje, haciendo que el espectador pueda sentir rápidamente empatía por Rey, el personaje que interpreta la joven actriz. Oscar Isaac es otra de las nuevas incorporaciones. Hace un papel mucho más discreto. Cierto es que su presencia en pantalla y la importancia de su personaje no es tan elevada como en el caso de Daisy Ridley y John Boyega, pero a pesar de esto su actuación es discreta. Podía haberlo hecho mejor. Adam Driver no consigue transmitir la personalidad y respeto que debería transmitir la figura del villano Kylo Ren. No tiene el carácter necesario para imponer el respeto que debería tener un personaje como el suyo. A nivel interpretativo, su actuación es mala, realizando una actuación histriónica que en vez de conseguir imponer respeto, transmite vergüenza. Domhnall Gleeson, al igual que Adam Driver, no consigue transmitir la personalidad y respeto que debería transmitir el general de la Primera Orden. Las comparaciones son odiosas, pero Tarkin, en la entrega original de Star Wars, imponía mucho más respeto que este nuevo personaje, cuyo aspecto no solo no es imponente, sino que además la actuación de Gleeson no transmite temor alguno como debería hacer la figura de un general. En lo respectivo al retorno de los viejos héroes, sin duda alguna el que más destaca es Harrison Ford, interpretando una vez más a Han Solo, realizando una buena interpretación. Esta fue una de las pocas sorpresas agradables del film, ya que los últimos años de la carrera interpretativa de Harrison Ford no habían sido buenos, realizando bastantes actuaciones mediocres, motivo por el que no tenía mucha confianza en su persona para esta película. Carrie Fisher no destaca y su actuación es totalmente anodina y olvidable, y Mark Hamill solo aparece realizando un cameo.
Los escenarios no son nada inspirados y son reciclados de entregas anteriores. Jakku es una copia de Tatooine, o la base Starkiller tiene un parecido más que razonable con Hoth. La fotografía del film no es mala, pero tampoco destaca en exceso. La banda sonora recupera temas de películas pasadas que siguen funcionando a la perfección, transmitiendo mucha emoción. Sin embargo, los nuevos temas que han sido creados para esta película apenas destacan ni transmiten la fuerza e intensidad de temas más clásicos de esta saga, lo cual hace que la banda sonora lo que más destaque sean los temas de películas anteriores. Respecto a otros detalles del apartado sonoro, destacar que sonidos como el de los sables láser se aprecian ligeramente distintos, cambio que personalmente no comprendo. En resumen, esta es una película que en el mejor de los casos podría calificarse de pasable en el caso de que fuese una entrega totalmente independiente, sin conocer ni haber visto ninguna entrega de Star Wars o si no tuviera relación alguna con el universo de Star Wars. Sin embargo, si se la evalúa como película perteneciente al universo de Star Wars, donde imperan una serie de normas, personajes y acontecimientos que no solo se deben de respetar, sino que se deben conservar y preservar manteniendo la coherencia y lógica de lo narrado hasta entonces la mejor palabra que puede definir esta película es decepción. Lo mejor: los personajes y actuaciones de Daisy Ridley, John Boyega y Harrison Ford. Un comienzo que parece prometedor. Lo peor: ausencia de información que explique lo básico elemental de la película, como conceptos clave como Nueva República o Primera Orden. Errores de continuidad graves. Situaciones ridículas, absurdas e incoherentes. Escenas de acción mal rodadas. Efectos digitales bastante mejorables para ser una producción de alto presupuesto. Ideas, conceptos y escenarios reciclados de entregas anteriores. Nota final: 3. A continuación procederé a hacer spoiler de la película, con lo cual, quien aún no la haya visto, que detenga aquí la reproducción. El argumento de la película es una continua ausencia de información. Por ejemplo, a lo largo del film se ve cómo la Primera Orden dispone de un ejército que nada tiene que envidiar al del antiguo Imperio Galáctico, pudiendo operar en cualquier planeta en cualquier momento, y que disponen de un arma de destrucción masiva 5 veces más potente que la Estrella de la Muerte, siendo capaz un disparo de esta mortífera arma destruir 5 planetas al instante. Se supone que al final de la sexta entrega el Imperio Galáctico ha sido destruido. Es evidente que no pretendo que de la noche a la mañana todos los que fueran afines al Imperio desaparezcan, pero lo que no tiene sentido alguno es que en esta entrega se plantee una organización así de poderosa, tan poderosa como el Imperio Galáctico, y que no exista explicación alguna. ¿De dónde obtienen los ingentes recursos necesarios para sufragar el enorme ejército del que disponen y para construir un arma tan mortífera como la que se encuentra en la base Starkiller? ¿Cómo es que el bando vencedor de la sexta entrega, los rebeldes que posteriormente fundarán la Nueva República, no son capaces de controlar e impedir que suceda todo esto? A fin de cuentas, son el bando vencedor de la guerra contra el Imperio, con lo cual están en una posición mucho más consolidada como para controlar y evitar que resurja una organización tan fuerte como el Imperio, ya que han destruido los principales recursos de este, como la Estrella de la Muerte. Es imposible creer que la Nueva República no puede advertir la creación de un ejército tan poderoso y sobre todo de un arma de destrucción masiva que necesita de la dedicación de ingentes recursos monetarios, humanos y mucho tiempo de dedicación para realizarse. Mismamente, en la sexta entrega, los rebeldes conocían que el Imperio estaba construyendo una nueva Estrella de la Muerte, y hay que tener en cuenta que en ese momento los rebeldes no disponían del aparato logístico del que disponía el Imperio, con lo cual, ¿cómo puede ser factible que habiendo resultado vencedores de la guerra y habiendo destruido los principales recursos del enemigo, no puedan tener información alguna de que se está creando un ejército muy numeroso y un arma de destrucción masiva? La película no se molesta en explicar absolutamente nada, solamente expone la presencia de la Primera Orden y punto. No se digna en explicar, aunque sea de manera superficial, su origen. Y tampoco era especialmente complicado explicar, aunque fueran unas nociones básicas, de la Primera Orden. Por ejemplo, en la escena donde Rey, Finn y Han Solo llegan a la base de la Resistencia y se encuentran con Leia, en el momento en el que hacen una reunión para abordar cómo acabar con la base Starkiller, podrían haber dedicado, aunque fueran 3 minutos del metraje, a que Leia explicara
por qué la Primera Orden pudo construir un ejército y un arma de destrucción masiva tan mortífera a pesar de la destrucción del Imperio al final de la sexta entrega. Pero no, la película no hace el más mínimo esfuerzo en explicar absolutamente nada, ni lo más básico y elemental. Y eso, por no hablar de la Nueva República, que existir no existe ni como concepto, ya que solo la mencionan una vez para poco después ser destruida después de un ataque de la Primera Orden. Ya está, eso es todo. Esa es toda la explicación que merece la organización resultante de la victoria contra el Imperio. Una triste mención de un personaje de la película para hacer constar que existe, porque si no, a tenor de los acontecimientos, hasta dudaría de su existencia, para poco después ser destruida completamente. Patético. ¿Por qué surge la resistencia si teóricamente existe un sistema de gobierno legal y que se crea después de la derrota del Imperio, como la Nueva República? No se explica absolutamente nada. Directamente aparecen de repente para rescatar a Han Solo, Finn y Rey. Y no me vale la excusa de que todo esto se explicará en posteriores películas. No pretendo que me expliquen absolutamente todo en esta película, ya que sería desvelar toda la trama y eliminar acontecimientos y sorpresas futuras. Pero lo que es inaceptable es que no se dé ni una mínima contextualización básica, elemental y esencial de organizaciones y entidades que aparecen a lo largo del film, que simplemente aparecen de repente y punto. Es una desidia totalmente lamentable. Las pocas nociones que se exponen claramente en la película son ideas y conceptos reciclados de otras entregas. Primero, el planeta Jakku es muy parecido a Tatooine. Segundo, la cantina en la que se reúnen Han Solo, Rey y Finn con una alienígena amarilla es una cantina prácticamente igual que la de Mos Eisley. Tercero, la apariencia del planeta donde se encuentra la base Starkiller se parece mucho a Hoth. Cuarto, Kylo Ren es una copia edulcorada de Darth Vader. Es más, la única aspiración de dicho personaje es superar a Darth Vader. ¿En serio no podían darle unas motivaciones o un trasfondo mejor? El general Hux es una copia edulcorada de Tarkin, ya que no impone ni la 10ª parte del temor ni del respeto que imponía este. Por ejemplo, Tarkin, en la 4ª entrega, era capaz de imponerse a Vader, como la escena en la que le ordena que deje de asfixiar a un oficial y Vader obedece. En esta entrega, Hux intenta imponerse en una escena a Kylo, y este se niega a aceptar sus órdenes, diciendo que él es el que manda, situación que se repite varias veces a lo largo de la película, lo que conlleva que Hux se queje al supremo líder Snoke de que Kylo no obedece las directrices estipuladas. Quinto, la silla de torturas es muy parecida a la empleada por Vader en la trilogía original. Sexto, todo el concepto de Starkiller es una copia de la Estrella de la Muerte, pero más grande y más potente. El plan incluso es el mismo, desactivar los escudos y atacar un punto concreto que conllevará la destrucción de toda la base. ¿De veras no podían haberse esforzado en idear algo mínimamente original? Séptimo, el concepto de un droide que contiene un mapa y que es enviado a un lugar alejado hasta que su dueño original pueda buscarle para recuperar ese mapa es una idea copiada de la entrega original. Rey cumple en este film el rol de Luke Skywalker, al ser la que encuentra al droide y lo salva. Estas ideas no son para nada novedosas y pertenecen a la entrega original. Errores de continuidad y situaciones incoherentes. Primero, Rey se encuentra un sable de luz que le hace tener unas visiones del pasado. Poco después, una anciana alienígena de color amarillo le explica que ese es el sable de luz que perteneció a Anakin Skywalker y Luke Skywalker. Luego se puede observar el color de la hoja del sable, que es azul. Es prácticamente imposible que este sable pueda conservarse, ya que en la 5ª entrega, el Imperio contraataca, cuando Luke lucha contra Darth Vader en una pasarela de la Ciudad de las Nubes, este le corta la mano a Luke, cayendo tanto su mano como el sable que sostenía al vacío. Aun en el hipotético caso de que alguien hubiera intentado años después recuperar ese sable láser, las probabilidades serían minúsculas, ya que como posteriormente se puede apreciar en la 5ª entrega, cuando Luke se lanza al vacío, llega hasta una serie de conductos donde hay unas esclusas de aire que dan salida a la atmósfera del planeta Bespin, ya que Luke en ese momento se encontraba en la Ciudad de las Nubes. Con lo cual, aun en el hipotético caso de que el sable hubiera podido llegar intacto y sin romperse hasta esos conductos, lo más probable es que se hubiera abierto una esclusa de aire y el sable se hubiera precipitado hacia el planeta Bespin. Ya no solo creo
que es prácticamente imposible que alguien pudiera localizar en estas condiciones el sable láser después de caer hacia el planeta Bespin, sino que es imposible que el sable láser se hubiera mantenido intacto al estrellarse en el suelo del planeta Bespin. Se habría destrozado en miles de pedazos, haciendo imposible su reparación. Esto es un error de continuidad muy grave, ya que el sable que había pertenecido a Anakin y que Obi-Wan le había dado a Luke en la entrega original de Star Wars, Luke lo pierde en la quinta entrega, El Imperio Contraataca, en su lucha contra Darth Vader, como he explicado anteriormente, debiendo construirse un nuevo sable en la sexta entrega, siendo el color de la hoja de este nuevo sable verde. Lo peor no es que argumentalmente sea casi imposible justificar la aparición de este sable a tenor de los acontecimientos de anteriores entregas. Lo peor es que la película ni siquiera intenta dar motivo ni razón alguna para tratar de justificar cómo es posible que esa alienígena posea un sable que se perdió en la quinta entrega. Es una desidia total y absoluta. Segundo, cuando la Primera Orden ataca el planeta en el que Han Solo, Finn y Rey se reúnen con la anciana alienígena amarilla, Finn utiliza el sable láser para luchar contra un soldado de la Primera Orden armado con una porra, siendo derrotado por este. Sin embargo, al final de la película, Finn no solo consigue plantarle cara a Kylo Ren, sino que incluso llega a herirle. ¿Cómo es posible que un soldado raso con una porra venza fácilmente a Finn y luego este sea capaz de infligir daño a un Sith que fue entrenado previamente por Luke Skywalker? Cabe recordar que al principio de la película es capaz de detener el disparo de un blaster en el aire sin esforzarse apenas, con lo cual es inverosímil que alguien con ese poder no pueda vencer a un soldado raso que jamás ha manejado un sable láser y que cuando lo ha hecho ha perdido contra un soldado raso. Además, al haber sido entrenado previamente por Luke Skywalker, se presupone que su manejo del sable láser es superior al que puede hacer cualquier soldado. Es más, en la película incluso se menciona que cuando Kylo Ren sucumbió al lado oscuro, mató a las personas a las que estaba adiestrando Luke para reconstruir la Orden Jedi, con lo cual alguien que fuera capaz de aniquilar a todos los aprendices de Luke se presupone que no debería ser alguien débil. Es cierto que al final de la película se escucha a Snoke decir que Kylo necesitaba completar su adiestramiento, pero esta excusa no me vale. Aunque su formación no se haya completado, ha demostrado al principio de la película poseer un gran poder y su entrenamiento hasta ese momento debería conferirle un dominio del sable láser ampliamente superior a cualquier persona normal. Y pongo un ejemplo. En Star Wars el episodio 2, El ataque de los clones, aún siendo Anakin un aprendiz y no habiendo completado su entrenamiento, es capaz de plantarle cara al mismísimo Conde Dooku. Ciertamente luego es derrotado, pero si un aprendiz de Jedi pudo luchar contra un Sith muy poderoso y experimentado, no existe excusa alguna para justificar que Kylo pase apuros contra Finn. Tercero, poco después de que Rey descubra su conexión con la fuerza al visualizar unas visiones del pasado al tocar el sable que perteneció a Anakin y Luke, es secuestrada por Kylo Ren. Una persona que acaba de descubrir su conexión con la fuerza y que minutos antes había tenido una conversación con Han Solo donde se revela que desconocía la existencia de la fuerza, es capaz no solo de resistir el intento de Kylo de leerle la mente, sino que ella es capaz de leer la suya. Es totalmente inverosímil que una chica que acaba de descubrir su conexión con la fuerza, en cuestión de unos minutos, sea capaz de resistir la manipulación mental de un usuario de la fuerza experimentado como Kylo, y que encima pueda leerle la mente. Por si esto no fuera poco, apenas unos minutos después, es capaz de utilizar el truco mental con un guardia para que éste la libere. Estas situaciones no solo son inverosímiles, son totalmente incoherentes y contradictorias con la saga de Star Wars. A lo largo de toda la saga siempre se ha explicado que todo el mundo necesita entrenar durante años para dominar los caminos de la fuerza. Concretamente, en el episodio 1, La amenaza fantasma, se revela que Anakin posee el mayor poder que haya tenido jamás un Jedi, incluso por encima de Yoda. Pero a pesar de esto, Anakin necesita entrenar para desarrollar ese poder. No aprende a usarlo de un instante para otro. Si el ser con mayor potencial de la historia de los Jedi necesitó de un entrenamiento durante años para desarrollar sus poderes, es imposible que Rey, por mucho potencial que tenga, cosa que es indudable por otro lado, pueda utilizar técnicas tan avanzadas como el truco mental, técnica que no conocía ni pudo entrenar jamás. Pero sin duda, lo peor es el combate contra Kylo Ren.
cuando Kylo derrota a Finn, Kylo utiliza la fuerza para traer el sable que había perdido Finn. Sin embargo, una chica que acaba de descubrir su conexión con la fuerza y que jamás entrenó, consigue superar el poder de Kylo y recuperar el sable usando el poder de la fuerza. Por si esto no fuera suficiente, encima va y consigue vencer a Kylo Ren en combate, estando a punto de matarlo. Esto no tiene sentido ni coherencia alguna, y una vez más vuelvo a poner un ejemplo visto en la saga. En Star Wars Episodio 5 El Imperio Contraataca, Luke se encuentra encerrado en una cueva junto a un Wampa, que está a punto de comérselo. Entonces Luke ve su sable enterrado en la nieve e intenta usar su poder de la fuerza para traerlo, costándole mucho esfuerzo poder desenterrar el sable de la nieve para recuperarlo y poder defenderse del Wampa. Este Luke Skywalker había entrenado con Obi-Wan Kenobi en la entrega original, enseñándole a sentir la fuerza y las primeras nociones básicas de esta. Con lo cual, si un Luke, que al menos había recibido un entrenamiento básico y se le había instruido en las nociones básicas de la fuerza, le cuesta conseguir recuperar su sable láser enterrado en la nieve, ¿cómo es posible que Rey, sin ninguna clase de entrenamiento, no solo recupere el sable, sino que supere en poder a Kylo Ren, el cual también está intentando recuperar el sable haciendo uso de la fuerza? No tiene sentido ni lógica alguna. Y que le gane en combate cuando Kylo acabó con todos los aprendices de Luke, tampoco tiene sentido alguno. Y como expliqué anteriormente, no me vale la excusa de que su entrenamiento no ha sido completado. Estas situaciones son tan ridículas, incoherentes y estúpidas que no se pueden tomar en serio, aparte de contradecir anteriores entregas de la saga. Claro. También me gustaría destacar que la cuestión de que Kylo Ren es hijo de Han Solo era algo más o menos predecible, y me explico. En la primera escena de la película, cuando Kylo Ren junto al ejército de la Primera Orden ataca un poblado en busca del mapa que lleve al lugar y ubicación donde se encuentra Luke Skywalker, habla con un anciano que le dice: «Has traicionado a tu familia». Con lo cual de este comentario se deducen dos cosas. Uno, esta persona en su momento estuvo a favor de la Nueva República. Segundo, esta persona tiene sensibilidad con la fuerza, y teniendo en cuenta que solamente hay dos personas en lo que resta de la galaxia que sean sensibles a la fuerza, que son Leia y Luke, se deduce que esta persona tiene que ser hijo o pariente de algunas de estas personas que son sensibles a la fuerza, con lo cual, aunque no se sepa o no se puede intuir directamente que es hijo de Han Solo, sí que se puede intuir que puede ser hijo pariente de Leia o de Luke, por este comentario, porque si dice: «Has traicionado a tu familia», él milita en la Primera Orden, su familia tuvo que ser anteriormente la Nueva República, y para poder tener ese potencial y esas habilidades del poder de la fuerza, tuvo que ser hijo o pariente de algunos de estos personajes que acabo de mencionar. El tratamiento recibido por parte de personajes como Han Solo y Luke ha sido patético. Esta película ha matado con toda la frialdad del mundo a Han Solo, un icono de la historia del cine. Puedo entender que Harrison Ford no estuviera dispuesto a interpretar en futuras entregas este papel y decidieran darle un final al personaje antes que incorporar a otro actor en su lugar. Lo que no tiene perdón es el final que le han dado. Había dos maneras de resolver esto. La primera, dándole un final feliz, donde el personaje tuviera un último acto heroico y anunciase su retirada, marchándose con Leia a otro planeta a vivir lo que le reste de vida. La segunda era muriendo, pero de una manera heroica y épica, por ejemplo siendo el que resiste el ataque de los soldados de la Primera Orden, ganando tiempo para que consigan escapar Finn, Rey y Chewbacca. Finalmente, cuando está rodeado, decide activar los explosivos que permiten destruir la instalación y acabar con la base Starkiller, en un acto heroico de sacrificio donde una vez más salva a la galaxia y a sus seres queridos. Pero no, en vez de esto deciden matarlo a sangre fría, sin sentimiento, sin pasión alguna, sin respeto, como el que sacrifica a un animal porque ya es viejo. Solamente la reacción de Chewbacca nos recuerda que ha muerto una leyenda, ya que pocos minutos después todos habrán olvidado su muerte, incluida Leia, que solo pone una ligera cara de consternación cuando percibe su muerte para minutos después seguir como si nada hubiera pasado. Y por si esto no fuera poco, encima tienen la poca vergüenza de minutos después de la muerte de Han Solo, sin tiempo
para asimilar este acontecimiento, ya hayan adjudicado una sustituta a su persona, en este caso Rey, que será la que a partir de ahora viaje en el halcón milenario junto a Chewbacca. ¿Cómo se puede tener tan poco respeto por una figura como la de Han Solo, dándole una muerte tan miserable para olvidarle de inmediato y sustituirle como si nunca hubiera existido? No hay honor, no hay ningún tipo de respeto al personaje ni a la saga de Star Wars. Es lamentable la actitud de los guionistas y de Disney con esta saga. Luke también es maltratado por los guionistas, y prueba de ello es el argumento de esta cinta. Luke entrena a Kylo, este cae en el lado oscuro y mata a los aprendices de Luke, marchándose para formar parte de la Primera Orden. ¿Cuál es la respuesta de Luke? Esconderse durante años en un planeta remoto. Un plan excelente, sí señor. Eso por no hablar del abandono de Rey, ya que a través de un recuerdo suyo se ve como Luke la abandona en Jakku. Luke no es ni mucho menos uno de mis personajes preferidos, pero en esta película los ponen como un cobarde que no afronta los problemas y decide huir y esconderse, permitiendo que la Primera Orden aumente su poder para posteriormente poder destruir a la Nueva República, muriendo millones de inocentes. Es vergonzoso e insultante el trato de Disney y los implicados en esta producción hacia Star Wars y sus personajes. Finalmente, quiero destacar varias escenas donde se aprecia un mal uso del CGI, de los efectos especiales, lo cual es vergonzoso en una producción de este calibre. Primero, la escena en la que Finn y Rey están huyendo de los cazas TIE en el planeta Jakku es un croma descaradísimo. Segundo, la escena en la que se escapan las criaturas que había capturado Han Solo se nota 3 pueblos que están realizadas por CGI. Tercero, cuando llegan al planeta donde posteriormente secuestran a Rey, la escena en la que hablan Han Solo y ella mirando al horizonte se nota 3 pueblos que es un croma. Cuarto, la escena en la cantina donde Rey, Finn y Han Solo hablan con una alienígena anciana de color amarillo, se nota muchísimo que la alienígena está realizada en CGI. Además, es una escena donde no hubiera sido necesario utilizar CGI. Se podría haber realizado perfectamente un disfraz. Menos mal que, según JJ Abrams, esta película es mucho más artesanal que las de la nueva trilogía, que si no... Quinto, la escena en la que aparece por primera vez el supremo líder Snoke es una escena lamentable, ya que el CGI se nota a 3 kilómetros de distancia. Sexto, cuando Finn, Chewbacca y Han Solo llegan al planeta donde se encuentra la base Starkiller, en la escena en la que están mirando al horizonte se nota 3 pueblos que es un croma.